sus alumnos, seguramente lo deben tener. Por momentos alucina, o sea, tiene datos que los completa y no sabes de dónde. Bien. Eh, por otro lado, trata de imitar lo perfecto y en esa perfección de imitación, vos te das cuenta que hay algo que se cierra. Bien. Sobre todo en la estructura de cómo va haciendo la escritura. Pero hay un dato que es interesante ver cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las profesiones que más usan ChatGPT y cuáles son las que menos usan y por qué? ¿Por qué pasa eso? Y este dato es interesante y sí nos toca a nosotros, porque el mayor uso se ve en la programación, en el marketing, en el periodismo, en las redacciones de notas, en servicios al cliente, en la ratificación de ese tipo de cosas. Pero en las profesiones como la abogacía, la educación, la administración, el asesoramiento, que tienen mucho más, les podría decir, que raíz epistemológica, ahí el uso es menor. Eh, ¿Por qué? También. Porque el tipo de control que se hace en este tipo de profesiones es mucho más riguroso. Entonces, si yo soy, voy a dar un ejemplo, yo soy docente de, qué sé yo, de antropología y hace 10 años que doy la cátedra de antropología y con la investigación de antropología y veo que alguien está trabajando con algún tipo de inteligencia artificial, eh, se ve predominantemente que es más la inteligencia artificial que el usuario que está, lo que me está entregando, yo me puedo sospechar y darme cuenta de algunas cosas. ¿Por qué? Porque tengo la vigilancia epistemológica suficiente como para darme cuenta. Bien. Y les debe haber pasado a ustedes. Sí, che, esto no me cierra. Y está pasando actualmente, ¿eh? Está pasando en carreras como abogacía. Hay jueces, por ejemplo, que reciben escritos hechos con inteligencia artificial, se dan cuenta, los rechazan, los hacen de nuevo. Incluso profesionales, ¿eh? Profesionales que trabajan, hacen uso y abuso de la inteligencia artificial y empiezan a saltar las alarmas. ¿Bien? Y esto es un poco lo que nos compete, de todo esto, o sea, la razón de por qué ustedes están acá. Porque una de las alarmas aparece esto en la evaluación. O sea, sí, cuando vos podés contrastar lo procesual, pues va a la evaluación final, decís, che, acá hay una discrepancia, hay algo que no me cierra, y aunque no podés asegurar 100% que es una inteligencia artificial, tenés tus grandes sospechas de que sea, y empezás a indagar, y a partir de ahí te ves forzado a ir cambiando ciertos criterios o formas de cómo vos podés revalidar eso que está. Esto está pasando, pues. Una más, Emilce. Ya termino, ya Sí, les sí. prometo que ya termino. Eh, entonces, eh, algunas propuestas como para poder avanzar con esto. ¿Bien? Eh, ¿Es necesaria una alfabetización crítica en IA? Sí, es necesario, extremadamente necesario, porque en este ecosistema de interfaces eh, y de plataforma ya está incorporada en todas ellas, absolutamente todas. Eh, ¿Necesitamos competencias técnicas? Sí. Necesitamos saber cómo funcionan, necesitamos saber prontear y sobre todo porque hay una realidad. Las inteligencias de lenguaje natural están entrenadas en inglés, en teoría. O sea, no tenemos inteligencias artificiales entrenadas con localías, sino con... Entonces cuando y ojo, y no es un inglés muy pulido, ojo, que detrás de ese entrenamiento hay personas. Y esas personas no es que todas viven en California eh, o en Silicon Valley, no, al Claro, contrario. Están en el mundo. distribuidas en todas partes del mundo y sobre todo en lugares donde la mano de obra, el trabajo es barato. Entonces, la manera en que se van entrenando también, no se crean que es todo, o sea, todo perfecto. No es un inglés británico. Entonces eso, cuando
interactúa con otras lenguas y uno tiene expertise sobre lo que está dando, se da cuenta. Y también alucina. ¿Eh? Entonces, es importante comprender, tener competencias técnicas con respecto a esto, por supuesto. Vamos a verlo. Y ahí viene la importancia del tipo de prompt que le vamos a dar para que haga trabajos en castellano, por ejemplo, el chat GTP, ¿no? Claro, El tenemos que aprender estilo hay que cómo, alimentarla, primero diciendo, escribe todo en castellano y comprende todo en castellano, por ejemplo. Nunca va a tal ser cual. igual que hablarle un prompt totalmente en inglés, que le es mucho más sencillo. Tal cual, tal cual. Después lo otro, desarrollar pensamiento crítico aplicado a la inteligencia artificial predictiva y generativa. Pero lo que tendríamos que pensar y redefinir es qué entendemos nosotros por pensamiento crítico. Exacto, ¿Me explico? O sea lo primero que tendríamos que empezar a repensar es eso, antes de abordar, eh, sobre todo porque estamos siendo hackeados permanentemente. O sea, si la inteligencia artificial tiene la posibilidad de datificarnos, también tiene la posibilidad de devolvernos lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, entonces también hay una cuestión ahí que tenemos que revisar. tal cual. Aplicar pensamiento computacional en las áreas de conocimiento me parece que es fundamental. Se los dice a una persona que viene de la ciencia y la educación. Pero creo que el pensamiento computacional, la resolución de problemas eh, que da el pensamiento computacional y pensar la identificación de ese pensamiento computacional a favor del aprendizaje es una buena punta de lanza como para poder eh, Navegar en estos abordar estos temas. tiempos complejos, Tal ¿no? cual. Yo quería dar un dato de color con respecto a la evaluación para poder ir cerrando esta parte. ¿Bien? Eh, cuando eh, la empresa OpenAI se queda sin fondos frescos para poder seguir sus investigaciones debido a que un socio mayoritario que era Elon Musk se va de la empresa y con él se lleva el capital, necesitaba buscar fondos frescos para poder seguir con esa investigación. Y el actor que aparece ahí es Microsoft. Y Microsoft le pide pruebas de la capacidad de resolución de problemas que tiene eh, el modelo GPT. Y le pone un desafío bastante complejo que tiene que ver con la traducción de un escrito en indio, ancestral, el cual lo traduce y lo traduce muy bien. Realmente lo traduce muy bien. Pero sin, pero no se siente conforme, en este caso, el CEO de Microsoft y pide una prueba final bastante compleja. Y lo que le pide resolver es una evaluación educativa y no cualquier evaluación educativa. Le pide resolver una evaluación que es una evaluación en biología que se le da a los alumnos que están terminando el secundario en Estados Unidos para poder ingresar a la universidad. Es una evaluación que tiene más de 30 puntos, que requiere De un tiempo múltiple choice, específico. pensamiento complejo, eh, y cuando la resuelve, o sea, imagínense que esa evaluación es tan complicada que únicamente la prueba el 10%. Y de las 30 preguntas, simplemente erró dos. O sea, fue probada con una evaluación educativa, no fue probada con otra cosa. Y Microsoft desembolsilló $2.000 millones para el desarrollo. Y después la incorporó en sus motores de búsqueda. Entonces lo que quiero decir con esto para cerrar es que la evaluación está hackeada. Claro que está hackeada, por supuesto. O sea, una persona tomó como criterio de inversión resolver una evaluación educativa. Yo creo que eso nos tiene que llamar la atención. Y nos tiene que llamar la atención en pensar los modelos de evaluación. Porque si esa evaluación pudo ser resuelta, entonces ya partimos de un problema complicado. Eh, Bueno, y acá viene bueno, con justamente esto, de las con preguntas. esto, sí, sí, con esto quiero darle el último cierre porque me interesa, tengo que cerrar un par de cosas acá y me voy a tener que desconectar un ratito.
Les voy a pasar un formulario por el grupo de WhatsApp, donde van a tener que contestar 5 preguntas que tienen que ver con evaluación. Les pido que manden un audio, o sea, no pido que me tipeen nada, no quiero que escriban nada. Aparte para saber, para que no lo hagan con la inteligencia artificial, para aquel que se anime a hacerlo, sino que con un simple audio de WhatsApp lo pueden cargar después al formulario Google, no hay ningún problema. Es un audio cortito, son preguntas muy sencillas, que van a servir de insumo para la próxima clase que tengamos, donde ya vamos a tocar aspectos muy específicos de la evaluación, ya teniendo en cuenta todo este contexto. Eh, Me desconecto porque se me está por cortar acá y le dejo el cierre a usted, Mitch. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, grupo? Nos quedan tan solo unos 15 minutos. ¿Qué piensan de lo expresado por Federico? ¿Qué reflexión les trae esta presentación? Les dejo el micrófono a ustedes. En base a sus conocimientos, a los no conocimientos, les aportó, ¿qué le agregarían? ¿Consideran, están de acuerdo con lo que él dice, con lo que yo aporté? ¿Están en desacuerdo? ¿Qué opinan? A ver, hagamos una metacognición entre los que estamos acá presentes. Los que no tienen las cámaras encendidas, si las quieren encender, les agradezco. Aunque creo que somos los que estamos, ya varios que se han retirado. Fue realmente muy, muy claro, fue muy claro y todo ese recorrido histórico de los distintos hitos y cómo se va transformando y retroalimentando y lo que va quedando afuera. Me parece que fue muy claro y también al explicar estas cuestiones de poder, ¿no? Y de los privados al mando de De la tanta educación del mundo. información, ¿no? Y bueno, la pregunta que me quedó ahí dando vuelta es eh, si bien no, no sé si escapar es la palabra, pero si hay grietas, digamos, como para desarrollo de algo que sea libre, como creo que se hablaba mucho antes del software libre y ahora no sé, si hay cabida para eso o pensar en algún punto, en algo, bueno, eso. Bueno, ahí es donde un poco decía Federico que al de estar hackeada la evaluación, y que creo yo también, hay que empezar a pensar nuevas estrategias de evaluación. Y tal vez una evaluación que no sea tan cerrada a través de un conjunto de preguntas simplemente que cualquier robot puede contestar, sino evaluaciones significativas y con sentido. Yo puedo ser profesora de biología, de música, de arte, de TIC, bueno, de la materia que ustedes deseen del secundario, y ahí es donde empiezan a funcionar muy bien los aprendizajes basados en proyectos, con realidad situada. Y utilizando herramientas IA, ¿por qué no? Para aumentar la creatividad, pero que tenga que terminar, supongamos, en una obra de teatro, exponiéndola a la comunidad local y que implique que los alumnos tengan que ser protagonistas y tengan que jugar distintos roles. Un ejemplo de evaluación creativa que no puede ser imitada por la IA, por el momento. Cuando ya aparezcan los humanoides, no les puedo decir yo si van a podernos imitar. Han visto la cantidad de robots que están avanzando en comunicación colaborativa entre ellos. Yo les mandaría algunos videitos que bueno, cuando uno ve esos avances que hay en el primer mundo, son impresionantes. En cualquier momento la gente los va a empezar a aceptar porque acepta la comodidad, ¿no es cierto?, de su hogar. Y entonces dicen, bueno, si puedo tener todo en una computadora, mi agenda. Yo les decía los otros días a una de mis alumnas, que me contaba que le habían robado su celular. Y le digo, pero siempre hay que tener una agenda, y que no sabía cómo pedirle ayuda a su familia porque todos los teléfonos los tenía en el celular y nunca se los había grabado y que se sintió como abandonada. Entonces le dije, siempre tenés que llevar
en, en tu valija, en lo que tengas, en un bolsillito, dos teléfonos de tus seres queridos más cercanos, porque esos te van a salvar la vida. Y escritos a mano, no con el celular. Cuestión que si a alguien le pasa algo, encuentran esos teléfonos. Miren esas medidas mínimas de seguridad, pero que la pensamos los informáticos e informáticas como yo, porque sabemos que no podemos confiar totalmente en los equipos y que si se nos corta la luz se acaba todo y ya, se acaba el curso, se acaba todo, ¿no es cierto? Sin electricidad, chau, la IA, desaparece. ¿Bien? Entonces, creo que es muy importante lo que estás diciendo. Yo creo que la libertad es nuestra creatividad y nuestra capacidad de experiencia docente que traemos de atrás en todos los ámbitos, así sean jóvenes, yo soy un poquito más grande, pero toda esa experiencia, movilizarla para que el estudiante sea activo de verdad y no que esté detrás de una pantalla mirando todo el tiempo, sino que genere en él una emoción, el aprendizaje, una significación y un sentido. Esa es mi respuesta por ese lado. A ver, Guillermo, Viviana y Lili, los quiero escuchar. A ver, ¿qué les llegó, qué les resonó como clave? Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Hola, ¿Cómo Guille, están? ¿Todo bien? me permite Bueno, decirle a como, Guillermo. sí, como docente, bueno, también, y como estudiante de antropología, también me hace mucho ruido esto de, me viene a la mente el autor Foucault, ¿no es cierto?, de la Sí, cuestión del saber poder, sí, y cómo está atravesando muchos ámbitos de nuestra vida, tal vez inconscientemente los vamos viviendo, pero parar a reflexionar o parar a tener esa reflexividad epistémica de lo que estamos haciendo y con qué herramientas es vital en este momento, creo, digamos, porque también vemos que también hay reacción en contra, por ejemplo, de estas herramientas, pero a la vez sabemos que a los chicos no le podemos, digamos, privar de tener estas herramientas cuando en otros países o en otros lugares o en otras clases sociales, porque también acá exacto. aparece la cuestión del acceso a la tecnología, la brecha digital, que, que por ahí suponemos que todos tienen el celular, pero digamos el uso varía mucho, es muy heterogéneo los usos del celular. Eh, y bueno, como que siempre veo eso, yo también trabajo en la escuela agrotécnica de acá del Dorado y también en una escuela rural más chiquita en el interior de Misiones. Y muchas veces veo eso, mucho uso del celular, pero un uso, digamos, no instruido digamos, superficial, ¿no es cierto? Y Exacto. uno también puede decir, bueno, volvemos a las fotocopias, pero incluso hoy en día sacar una fotocopia de 100 hojas es un lujo, Exacto, sale, es no sé, caro, 20.000 pesos. carísimo. Entonces también juega de ese lado también. A la vez estás democratizando, a la vez estás, digamos, facilitando, si puede, incluso usando el celular a veces del padre o de la madre o de una hermana. Y bueno, y también decir, desde bajar un PDF, saber bajarlo y saber leerlo, también cuenta, creo yo. Y bueno, es todo un desafío porque también nos encontramos también en un momento donde se está concentrando, como bien decía el profe, estamos viendo en un momento de concentración, de hegemonización, ¿no es cierto? De esa ecología de saberes, bueno, hay pesos específicos digamos, de concentración de conocimiento, de tecnología, de inversión, de capital, que inevitablemente está atravesando todo, digamos, desde, incluso lo pensaba en el campo científico. Hace unos años, bueno, en la comunidad científica tenemos una cuestión de verificación, de saber, bueno, qué es cierto y qué no. Y hoy en día estamos en cuestión, se pone en cuestión un poco eso, o hay como una cierta sensación de atajo también Sí, sí, tal a cual. raíz de estas herramientas, creo, ¿no? Muy interesante tu aporte, Guillermo, y yo creo que en cada lugar
La vida cambia cuando cambia uno, ¿no? Entonces somos nosotros y nuestras circunstancias situadas. Y vos sabés cómo democratizar el conocimiento en una escuelita rural y cómo, o sea, por eso les digo, nos atraviesan las tecnologías. No es que apago el televisor, apago la computadora, apago el celular, vivo en la época de piedra. Es decir, ¿cómo hago un buen uso de estas herramientas? Un auto nos sirve para trasladarnos, o nos sirve para ir a 500 y no llegar a la esquina, ¿bien? Y es otra tecnología. Nicolás, te quiero escuchar. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo también soy docente de la Escuela Agrotécnica del Dorado, compañero Bien. De de Iván, Guillermo. ¿sí? De Guillermo. Fue mi alumno también él. Bien. Eh, y yo doy una materia, doy tecnología, TIC, en la escuela, pero también doy materias técnicas como botánica y sistemática vegetal y vivero. Qué interesante. Eh, la escuela agrotécnica, por ahí una escuela rural, pero en realidad está ubicada, es de la Universidad Nacional de Misiones, es la única escuela preuniversitaria. Es una escuela que tiene su peso específico, es una escuela muy de referencia en la zona. Fue la primera escuela rural, agrícola en la provincia de Misiones. Y hoy por hoy la escuela agrotécnica tiene su peso específico, tiene digamos, su importancia en la región. Eh, Hablando de inteligencia artificial, eh, hoy vimos, estuve siguiendo la charla y mi análisis o mi punto de vista, mi visión, por decir así, es que en este último tiempo los alumnos básicamente tienen digamos, hay en los grupos de chat o en WhatsApp, tienen determinadas herramientas para consultar. Yo veo que muchas veces los chicos utilizan esas herramientas para contestar preguntas, para buscar. Y lo que me doy cuenta que en los campos específicos, o los campos específicos técnicos, la inteligencia artificial, los datos que maneja, son eh, muy deficientes. Muy Eh, rudimentario. Son muy deficientes. O sea, inclusive en algunas cuestiones específicas, la inteligencia artificial hace agua. Uno busca o sea, cuando estamos estudiando, estamos tratando un tema específico, como por ejemplo el tema de características celulares y de funciones específicas de célula vegetal o de tejido vegetal, la inteligencia artificial hace agua. Yo personalmente lo he buscado y la respuesta que me tira, que me da la inteligencia artificial, a mí me deja Claro. lejos. O sea, los conocimientos que nosotros estamos manejando como técnicos como docentes son altamente superior a lo que maneja la inteligencia artificial en este momento. Capaz que lo que yo siempre digo que la inteligencia, bueno, no es que lo digo yo, sino que lo que pienso, la inteligencia artificial lo que hace es recolecta información, la información disponible en la red o en la nube, ¿no? La información disponible, pero la información técnica específica no está disponible por lo menos en los ámbitos y en los lugares más comunes donde digamos, el estudiante o el docente navega, digamos, ¿no? La información específica está en otro lugar, que muchas veces nosotros como profesionales no tenemos acceso porque esos campos, esos lugares son pagos. Claro. No es de acceso público. Y ahí es el problema, digamos, cuando vamos a utilizar inteligencia artificial en temas específicos, en temas técnicos específicos para las escuelas técnicas y agrotécnicas, ahí hacemos, digamos, la inteligencia artificial es muy ¿Y qué tipo ineficiente de prompt, y qué tipo de prompt le hacen para hacer una pregunta específica?
O sea, en, Damos en, un en un ejemplo. trabajo, en un trabajo práctico, suponete, eh, no sé, digo, en Sí, tratamientos sí, pregerminativos específicos, te digo cuáles son los tratamientos pregerminativos de el cedro o del apacho, cuáles son los... Y directamente eso no existe esa pregunta. O sea, no existe la claro, respuesta. claro. Porque Y bueno, nosotros acá, yo te digo específicamente, estamos tratando en mi materia, que es vivero, producción de plantas en vivero, y como soy forestal, soy ingeniero forestal, específicamente estamos en la producción de planta de especies nativas. claro. Y es una información muy Y bueno, específica. por eso te Y la digo, información todo lo que ahí es, sea nativo y todo lo que sea, por ejemplo, yo le preguntaba de evaluación educativa en general, y si uno pregunta en general, me trae a lo mejor autores de Norteamérica y no me trae claro, a una Annie Horowitz, a Graciela claro, Capailetti, que son latinoamericanas destacadas en esa temática. claro, Y entonces todo lo que es más situado, primero hay que pensar los tipos de prompt y la ingeniería del prompt. Y sí. entonces, y también alimentar a la inteligencia artificial con aquel material que yo Con considero, el material, exactamente. Hay que claro. subir el Y en material, base digamos. a eso de subirle materiales, a partir de ahí decir, tomando en cuenta la base de este libro, crea o descubre tales especificaciones, organízamelos en una tabla, bueno, y podríamos empezar a crear un material educativo en base a ese libro que a lo mejor tiene 300 páginas y que no se lo puedes dar a tu alumno en todo, sino que vos querés algo Claro, específico, no, querés la te, plantación. Pero te sí, quiero lo decir que situado falla, se pierde. ahora, Con la la información, alimentación, la información específica, técnica, existe. O sea, claro. en la No, pero no biblioteca de la la ponen a facultad disposición de la gente está común. a disposición, Hay que exactamente. Ese es el pagarle punto. a la inteligencia Hay que artificial pagarle. otros niveles de chat GTP, ¿no? Que implican fuentes más precisas. Pero bueno, yo creo que con lo que tenemos gratuito se puede algunas cuestiones trabajar. Y acá está lo que yo ayer les decía de la importancia de la alimentación de la inteligencia artificial, porque atención, inteligencia artificial, estos grandes motores de inteligencia artificial, que son algoritmos, han sido alimentados con una gran big data. Y aparte Sí, hace la búsqueda en la navegación en Internet, que es la gran inteligencia artificial, Internet, si vamos a lo que es, porque sí, sí. allí está todo el pensamiento humano que ha sido transmitido, gran cantidad, de los grandes pensadores, de los grandes didactas, todo aquel que ha querido hacer un material lo sube a Internet y ya queda posteado, ¿no es cierto? Y ahí Sí. también hay una inteligencia, en cada videíto que ustedes generan hay una inteligencia que otro la puede utilizar. La artificial lo que hace es un algoritmo creado para buscar las inteligencias humanas. Por eso te digo que el inteligente es el ser humano. ¿Bien? Sí. Y que no debemos perder ese norte. Somos nosotros, nosotras, las que debemos lograr ser siempre los pilotos de nuestra humanidad y no dejar que la deshumanicen. Estas grandes corporaciones, que no significa no usarlas, sino saber utilizarlas. A ver, Viviana, que querías hablar y ya vamos Eh, cerrando. Si alguien más quiere hablar, levanta hola, el dedito. Sí. sí, no, bueno, yo quería aportar eso que por ahí ya lo dijiste vos, con respecto depende también de qué plataforma, de qué aplicación usemos, de IA, hay algunas que te permiten cargar los materiales. Yo uso, por ejemplo, Notebook, KM, te permite usar, elegís vos las notas que quieras agregar, podés subir PDFs, podés subir videos y trabajar exclusivamente con esas fuentes. Hola, bueno. Entonces, bueno, por ahí hay no sé, yo soy profe de historia, por ejemplo, y hay algunos materiales de historia regional o acá transfronterizo, digamos, que
no están subidos a la red o no están disponibles en castellano. claro. Entonces, yo lo subo desde la plataforma, digamos, de la biblioteca virtual de la En la universidad escuela, y claro, bueno, trabajamos con eso, ¿no? Y lo que tiene es que es muy amigable porque de última parece que estuvieras trabajando con un compañero, ¿no? Yo lo usé mucho para un curso de posgrado donde me lo enseñaron a usar, digamos, y me sirve para inclusive para mis alumnos también, digamos, ¿no? Entonces, depende de qué tipo de aprendizaje también querramos lograr. em, Obviamente que hay que cambiar la forma de evaluar, digamos, ¿no? Si ya no podemos seguir evaluando con la pregunta, la respuesta correcta, incorrecta. claro, claro, eh, y sí, y hay algo que la inteligencia artificial por ahí no reconoce, son justamente las emociones, los sentimientos que uno sí tiene en cuenta al momento de evaluar, por ejemplo, ¿no? O sea, por lo menos en historia, yo lo tengo muy presente y es algo que no, por ahí no lo puede evaluar la inteligencia artificial, sin que uno le dé algunos indicadores. Y bueno, yo lo puedo usar por ahí más con el ciclo orientado que con el ciclo básico, por lo que decía Ian recién, Guillermo, que por ahí en el ciclo básico, en primer año, en segundo año, no tienen todos celulares, por ahí no tenemos acceso a las máquinas porque tenemos un laboratorio con pocas máquinas, entonces, bueno, se vuelve un poco, bueno, implica este, nuevas sí, organizaciones escolares, sí, cuando entonces tenés esta escasez. claro, y bueno, aparte por ahí hay que focalizar en otro tipo de aprendizajes primero para que después puedan volcar eso, ¿no? A la tecnología. Eh, Totalmente, mi vida. Bueno, bueno, eso, muy interesante ese aporte porque incluso con el mismo chat GTP pueden hacer ese tipo de experiencias, pero sí sabemos perfectamente que hay cuestiones situadas, específicas, donde va a fabular o no va a encontrar aportes o me va a decir, ¿qué me estás preguntando? Muy interesante tu pregunta, me dijo un día. Este, y que era, porque era algo situado que yo probando, ¿no? claro, De preguntas. eh, inclusive, inclusive cuando uno o uno pide una formación de opinión, por ejemplo, ¿no? Sobre alguna temática ambiental, ¿no? Claro, Eh, el mismo Copilot te dice, bueno, cambia el sentido de las palabras porque no te puede ayudar. claro, claro. Entonces, Que ahí te ya, das cuenta los sesgos en la sí, tiene ciertos información que tiene. valorativos. Tiene sesgos bastante fuertes a veces. Y por eso también es una importancia, o sea, es esto del pensamiento crítico que decíamos, donde el docente va a tener que descubrir esos sesgos. Y solo lo podemos descubrir si estamos preparados sobre nuestra temática y disciplina que estamos dando, como decía recién el profesor Nicolás, ¿no? Que él que está hace muchos años, a lo mejor dando esa asignatura, conoce el tipo de planta, conoce le tenía que brindar a lo mejor él la información para que a partir de ahí sacar alguna información y que tal vez no están situadas como lo que ellos conocen. Y es cierto que hay muchos papers que son con, o sea, que hay mucha información que hemos vuelto, yo me río porque digo, esto de la inteligencia artificial está apareciendo como cuando estuvieron encerrados los libros en la época que el libro solo estaba en las iglesias, sean católicas o no católicas, en las distintas religiones y no llegaban al pueblo común, ¿no? Y ahora se está imitando esa misma realidad. Es decir, el saber está en unos pocos, y esto que decías vos de Foucault, Guillermo, ¿no? El poder es saber, y ha sido tan seguido Foucault en estos últimos tiempos, por esto, específicamente también por estos grandes líderes, donde las fundaciones se pusieron a trabajar para destruir las universidades. O sea, y no estoy hablando porque mi universidad sea pública, gratuita y laica y que la voy a defender hasta el fin de mis días. Bien, porque considero que el derecho a la educación no se le puede negar a nadie, sino porque de esta manera tenemos que como humanos reaccionar de que
No puede ser que yo tenga que comprar la información para enterarme de cosas nuevas. O sea, estamos volviendo a claustros o a encerronas que ya vivimos en siglos pasados, ¿no? Y sabemos las consecuencias que esto trajo. Y cuando apareció la imprenta y apareció la fotocopia, se socializó y hoy las redes permiten también una socialización y una apertura. Y son nuestras decisiones las que deciden usar estos claustros universitarios justamente para que otros aprendan en la medida de lo posible y gratuitamente. ¿Bien? Sin encerronas. Esto yo le llamo encierro que el mismo ser humano se autoprovoca, ¿no? Porque en realidad estos señores que tienen tantos millones de pesos que hoy se encierran con sus IA, no saben que después van a buscar personal calificado y no lo van a tener porque no le están proporcionando la información adecuada. ¿Bien? ¿Y será que confían en que los robots harán el trabajo del ser humano? Los otros días, una de las cuestiones que ha pasado entre robots es que han hablado los robots de manera encriptada y nadie ha entendido que han hablado. Ese es uno de los últimos descubrimientos que ha pasado hace unos pocos días. Y también robots que colaboran entre sí fácilmente. Entonces, la robótica se viene muy fuerte, va a estar entre nosotros dentro de 5 años, supongo en la Argentina, o 10 como mucho. ¿Bien? No hay que ponerle como a todo un gran susto de temor y decir cómo escapamos de este mundo, de esta situación, sino decir, bueno, ¿cómo convivimos con esto? Como el COVID, ¿no? Se nos apagó el mundo de un día para el otro y tuvimos que convivir con eso. Y en ese convivir fallecieron muchos amigos, familiares, parientes. Gracias a Dios en mi familia no, pero sí pude ver sufrir un montón de compañeras que perdieron familia. Y después el mundo cambió, que ese cambio sea de aprendizaje y sea para el bienestar de la humanidad. Y ahí es donde está nuestra misión. Y quiero terminar esta charla con las palabras de Maggio, que decía, no dejemos deshumanizar, que nos deshumanicen, que deshumanicen la humanidad. Y seamos los docentes los defensores de nueva humanidad. ¿Mm? Y vamos a hacer, cuando empecemos a pensar nuevas estrategias, las cuales no sean tan fáciles de imitar. ¿Mm? Bueno, espero que les haya gustado. A ver, un dedito para arriba si están conformes con la clase o no. Perfecto, ok, vamos a Muy hacer bueno, muy bueno. tipo adolescentes, que ahí nomás nos suben el dedito. Y le agradecemos a Federico que está queriendo entrar hace rato, pero parece que tiene problemas de conectividad, porque le estoy dando el admitir permanente y no puede entrar. Les agradezco sus aportes desde sus lugares situados que nos hacen aún más reflexionar sobre esto que estamos pensando. Y nos vemos mañana, 19 horas, para ya entrar un poco más en la parte práctica. ¿Bien? En estrategias. Hasta Muchas mañana. gracias. Un besito. Apenas tenga el aula virtual les aviso, pero por ahora WhatsApp Gracias. se convirtió en un sitio comunitario.